Bueno, entonces el tema de eutrofización es un proceso de floraciones algales, es un boom algal muy rápido, entonces se da en un par de días, se pone el lago con una costra verde superficialmente, y es producto de un ingreso de carga orgánica al cuerpo lacustre, al embalse o al lago. Generalmente provienen de fuentes cloacales o industriales o agrícolas, y es un desequilibrio de la cadena trófica que tiene el cuerpo lacustre, en, en el cual existe una sobrecarga de nutrientes, de comida, digamos, que hace que se proliferen las algas, y esa proliferación hace que se cubra toda la superficie del agua con una capa que impide que pase la luz. Entonces empiezan a generarse procesos anaeróbicos en el hipolimnio, en el fondo del cuerpo lacustre, y empieza a generar un círculo de problemas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ver un poco de estos temas que trata la limnología. ¿Mm? La limnología es la ciencia que estudia estos temas de cuerpos lacustres, de cuerpos lénticos, aguas sin velocidad, digamos, con una velocidad nula. Entonces, la luz es un factor importante en esto porque se genera acá un hábitat, ¿no? donde coexisten especies vegetales y animales que requieren el ingreso de esta luz, de esta incidencia, para poder generar reacciones químicas. Si vemos un corte transversal de un cuerpo lacustre, un embalse, podemos distinguir una zona litoral, una zona, inclusive en esta parte existe un ecotono con la otra parte más seca, donde se podrían dar o se dan los humedales. Si esto es un corte de una laguna con mucha menos profundidad, el humedal se da en esta zona. Acá en esta zona litoral existe vegetación que convive con el agua, que necesita el agua en sus raíces completamente, y inclusive completamente inundada, ¿no? Como estos juncos de acá. Esta es una zona pelágica, ¿no? Una zona superficial, una zona eufótica, es decir, hasta donde ingresa la luz. La luz atraviesa este volumen de agua y llega hasta un punto, hasta una profundidad determinada. ¿Por qué llega hasta ahí? Y porque se empieza a difractar en distintos sedimentos. Digamos, el agua, si fuera totalmente transparente, va a entrar mucho más profundo la luz. Pero como el agua que cargan estos sistemas tiene sedimentos en suspensión, o partículas muy coloidales en suspensión, hacen que se enturbie el agua y entonces impida el paso de la luz, ¿no? Entonces el nivel de luz llega hasta un nivel, y a partir del cual se lo denomina la zona profunda, digamos. Em, Después existe otra zonificación que la vamos a ver enseguida, que es una zonificación térmica. Pero en primera instancia, el factor de incidencia solar es importantísimo. Yo les hablé del desequilibrio de la cadena trófica. Entonces, se estudia el estado trófico del cuerpo de agua. Y lo que básicamente se trata de estudiar es en qué estado se encuentra, es decir, cómo es la relación de carga de nutrientes respecto a la cantidad de habitantes o comensales que hay, digamos. Pueden haber desde macrovertebrados, ¿no? Zonas, peces muy grandes, anfibios o animales de ese estilo, hasta microorganismos, digamos, ¿no? Animales y vegetales. Entonces, todos esos van a estar consumiendo energía y materia. Entonces lo que se estudia es el estado de esa cadena trófica. Si por algún caso antrópico, una de las
de los eslabones de esa cadena se rompe, genera un impacto. Por ejemplo, si yo cultivo una perca, cultivo percas en un embalse que tiene pejerreyes, bueno, las percas se van a comer los alevines de los pejerreyes y después van a desaparecer los pejerreyes y el pez dominante va a ser la perca y va a comer otras cosas que no comía el pejerrey y bueno, va a generar un desequilibrio. Lo mismo pasa si se pesca. La pesca sin control también hace esta rotura de algún eslabón de la cadena trófica. En el caso de estudio, la eutrofización es el ingreso de materia orgánica disponible y una cantidad de habitantes, digamos, de ese cuerpo lacustre que no alcanza a comer toda esa carga orgánica. Entonces empiezan a aparecer estas algas. Y estas algas hacen que esta cadena de problemas empiece, porque se reproducen muy rápidamente y cortan el flujo lumínico, digamos, la radiación solar, y empieza a haber una degradación anaeróbica en el hipolimnio, digamos, la zona más profunda, y se empieza a romper cada vez más eslabones, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, los peces necesitan oxígeno, y mientras menos oxígeno tengan, menos diversidad va a haber. Y van a empezar a aparecer otras especies que no requerían oxígeno. Entonces, se estudia el estado trófico a través de indicadores, como cualquier elemento de calidad del agua, a través de un indicador indirecto que me relacione de alguna manera esta función, digamos. Por ejemplo, los sólidos disueltos totales es un valor importante, se mide esto en un, digamos, indicador de cuántos sólidos hay en una muestra de agua, digamos, ¿no? Hay indicadores también organolépticos, es decir, el color es uno de los iniciales indicadores, el color verde azulado que tiene un cuerpo lacustre eutrófico es a la vista, salta enseguida, digamos, ¿no? Después se estudian muestras y se analiza, por ejemplo, la clorofila. La clorofila me va a dar un indicador de la cantidad de algas presentes. Estas algas son, digamos, muy, muy pequeñas al ojo humano, no se ven, algunas son microscópicas, y consumen, digamos, generan fotosíntesis. Entonces consumen materia a través de fotosíntesis. Y si se mide la clorofila, me da una idea de la cantidad de algas que hay. El disco de Secchi es un aparatito, lo vamos a ver enseguida en la figura, que nos indica la profundidad en la que entra la luz. Entonces, una profundidad de entre 4 a 2 metros me está indicando que el cuerpo ya está eutrófico. La cantidad de fósforo también es otro de los minerales principales que da una idea de la carga orgánica que hay. Y el, el estado eutrófico es cuando existen estos problemas. Un estado oligotrófico es el estado ideal, un estado de equilibrio, y un estado hipereutrófico ya es un desarrollo algal muy visible, ¿no? Muy, muy notable. Ahí hay algunos términos, el hipolimnio es la zona más profunda, vamos a ver el tema de las termoclinas más adelante. Anoxia es la falta de oxígeno, entonces la zona anaeróbica son los procesos que se dan cuando no hay oxígeno. Las macrófitas son estas plantas que se encontraban en el litoral, digamos, estas que le hablaba, que algunas están sobre el agua y otras están totalmente inundadas. Hay desde plantas superiores hasta las algas, musgos. Y las bacterias, perdón, las algas o cianobacterias, las cianofisias, son estas algas verde-azules que hacen esta fotosíntesis. El tema es que hay una toxicidad de estas cianobacterias
que son perjudiciales para la salud humana. Entonces, en cuerpos lacustres donde se utilice para dotación poblacional, es muy riesgoso, digamos, hay un riesgo en la salud humana consumir agua con algas, digamos, ¿no? Con algas que no me doy cuenta. Si yo tomo un vaso del cuerpo eutrofizado, quizás voy a ver verde, o un verde transparentón, pero imagínense tomar agua, potabilizarla, conducirla y en la canilla encontrar rastros de cianobacterias, ¿no? Y eso se da en la realidad, se da en distintos embalses de Argentina. Uno de los más complicados es el embalse San Roque, eh, ahí en Carlos Paz, que está eutrofizado y se está consumiendo este tipo de bacterias tóxicas, digamos, ¿no? Entonces hay una ciencia también que estudia la ecotoxicidad, así se llama, del recurso hídrico. Acá se ve el disco de Secchi, es un peso, un plomo que sostiene, que hunde un disco. Este disco tiene 20 centímetros, 30 centímetros de diámetro, que tienen estos colores, estos cuadros de colores, y se larga desde la balsa, desde el bote, y se hunde con la cinta que está con una regla, digamos, o marcado los metros, y se contabiliza hasta qué profundidad logro ver, digamos, o cuándo dejo de ver el disco de Secchi. Entonces me da una indicación de la profundidad en la que entra la luz. Acá se ven en esta figura central superior las macrófitas, ¿no? Los juncos o los jacintos de agua, o algunas que están sobre la superficie o enraizadas o con raíces en el agua. Acá se ven una figura de cómo son estas cianobacterias, ¿no? Estas algas, hay de distinto tipo. Acá vemos el tema de las termoclinas. Se produce una estratificación térmica dada por unas corrientes convectivas que se dan en el cuerpo de agua. Este cuerpo de agua está quieto y está siendo incidido por radiación solar. Esta radiación solar hace que se caliente la superficie, y a medida que interacciona con la capa inferior que está más fría, se empiezan a dar fenómenos convectivos. Entonces empiezan a calentarse y enfriarse estas distintas zonas y se forman estas fajas, ¿no? Estas termoclinas, en la que podemos dividir la zona epilimnia, la zona superior, la hipolimnia, que les dije que es el fondo, y en el medio se la denomina metalimnia. En función de la variación estacional de las temperaturas, es que se dan estos ciclos alternados de estratificación en verano, por ejemplo, cuando hay mucha radiación solar superficial, en otoño algo intermedio. Preguntale, ahí está, acabo de entrar de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué deporte te gusta? Si te habías ido a ver el partido, digo que no sos tan futbolero. No, soy menos futbolero yo que... Y no lo voy a poder ver si no tengo conexión. Se me corta. No, me gustan ¿Y qué varios deporte deportes. le gusta, profe? No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. La intención es avanzar en lo que se pueda. Hasta calentarse y enfriarse las distintas capas que producen y que estén producidos. Ajá. Bien. Bueno, vamos a continuar. Hablábamos de las termoclinas. Las termoclinas es una estratificación del cuerpo de agua dada por la temperatura, digamos, que genera en función de la estación en la que nos encontremos y del flujo, digamos, radiactivo que hay, la radiación y la temperatura, va a generar ciclos convectivos, ¿no? La estratificación mayor se da en verano, ¿no? Cuando la temperatura es mayor, va a calentar mucho más la zona superficial, la zona epilimnia, y la zona hipolimnia, el fondo, va a quedar con menor temperatura.
en el centro se denomina metalígneo. Hay una incidencia, digamos, una interferencia del viento respecto a la temperatura. Esto hace que se enfríe la superficie que está en contacto directo con la radiación solar. Entonces, en zonas con mayor viento va a ser diferencial esta estratificación de temperatura. Acá vemos un corte de una media sección del lago, donde vemos, por ejemplo, la zona superficial, esta es en verano, con mucha temperatura, más de 25 grados. Existe un fondo que puede estar frío, ¿ven? El hipolígneo a 4 grados, y en el medio una transición en el metalígneo, ¿no? Para ir de 4 grados a la temperatura superficial. Esta curva de temperaturas es uno de los indicadores que se hacen cuando se hacen ensayos. Entonces se toman temperaturas a distintas profundidades y se construye esta curva de temperatura. Y esta curva esto me va a indicar, si es muy recto, me va a indicar que no hay estratificación, por lo tanto hay mezcla. En otoño y en primavera las condiciones de temperatura hacen que no se produzcan estas tres zonas, digamos, sino que sea más homogénea la diferencia de temperatura, y eso permite una mezcla. El hecho de que exista mezcla en todo el cuerpo es bueno porque permite oxigenar y dotar de carga orgánica a todo el cuerpo. Entonces la parte ecológica, la parte de biodiversidad va a ser mayor. En cambio, en condiciones de verano, existen distintas especies que se van a ir amoldando a estas temperaturas medias de estas fajas. Entonces van a cambiar, van a migrar a zonas más o menos profundas, en el cual van a tener menos disponibilidad de espacio para vivir. Entonces la biodiversidad va a ser menor. ¿Se entiende? Bien, después te pongo como anfitriona. En el caso del invierno, puede darse el caso de que se forme una película de hielo, se congele la superficie, ¿no? Por una de las propiedades fisicoquímicas del agua, cuando revean el tema del punto triple del agua, cuando tenemos presión y temperatura, y el punto de fusión y congelamiento del agua, existe una de las propiedades que el cambio de densidad, ¿no? A medida que se enfría. Y esa propiedad hace que no se enfríe todo el cuerpo de agua y quede una zona debajo del 0 grado a mayor temperatura, ¿no? Entonces esto garantiza, digamos, esta biodiversidad, ¿no? Por eso no se congelan los mares, y porque genera esta faja de poca circulación, pero manteniendo una temperatura mayor a 0 grados, en general 4 grados. Entonces, en el caso de una eutroficación, se va a producir acá en la capa, en contacto directo con la atmósfera, una capa que va a impedir que pase la luz y que genere esta convección, ¿se entiende? Porque va a bajar la temperatura, y no va a permitir que existan este flujo. Y va a empezar a sedimentarse. Acá vemos un corte de dos cuerpos lacustres. El primero es un cuerpo sano, digamos, un cuerpo oligotrófico, es cuando hay un balance trófico, y los sedimentos, que son a los que se le pegan el contaminante, el nutriente, o el contaminante también. El sólido en general es el medio por el cual se transporta en un fluido el contaminante, el polutante o la carga orgánica, el nutriente, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo una buena distribución de los sedimentos, tengo estas cargas convectivas dando vuelta, y acá hay hábitat
digamos, favorables, ¿no? Fíjense que está graficada acá una curva de oxígeno disuelto. Entonces tengo una carga en este ambiente sano, pareja, digamos, en el hipolimnio siempre va a haber una reducción de la cantidad de oxígeno, porque de alguna manera estos sedimentos con el paso del tiempo van a bajar, van a sedimentar, van a flocular, y van a hacer que exista menos movilidad acá. Entonces siempre el hipolimnio va a tener menos oxígeno. Pero en el caso de un embalse o un lago eutrofizado, eutrófico, con estado eutrófico, la reducción de oxígeno es muy drástica, ¿ven? Pasar de una condición oxigenada inmediatamente a una condición sin oxígeno. Entonces produce esto, produce una muerte lenta de distintos organismos que no pueden subsistir sin el oxígeno y se empiezan a juntar en el fondo, digamos, ¿no? Tanto sedimentos como especies que ya no soportan. Y esta curva de cero cada vez va más arriba, digamos, ¿no? Cada vez se hace más anaeróbico el volumen de agua y cada vez va a haber menos convectividad, ¿se entiende? Entonces, ese es el efecto. Acá vemos un flujograma, digamos, de causas y efectos. En el caso de un embalse eutrófico, tenemos mucha materia orgánica disponible. Lo podemos arrancar desde donde sea el gráfico, porque es, como le digo, un ciclo de problemas, ¿no? Un círculo vicioso. Esta carga orgánica va a producir un hipolimnio anaeróbico sin oxígeno, va a liberar grandes cantidades de nutrientes en los sedimentos y va a haber una alta productividad de la cadena trófica. Va a haber un desbalance de esta, y va a haber una alta productividad de esto, de las algas. Al disponer de mucho nitrógeno, fósforo o micronutrientes, mucho carbono, van a producir mucha fotosíntesis, estas algas, y se van a reproducir muy rápidamente. Entonces, acá, al tener mucha carga, esta alta productividad va a hacer que esto gire acá muy rápidamente, y acá es donde está el boom algal, digamos, florecen muy rápidamente las algas, se reproducen muy rápidamente. Y nuevamente va a haber, estas algas van a descomponer residuos orgánicos disueltos, van a haber alta concentración de estas bacterias xenofíticas y muchos micronutrientes inorgánicos que impiden a otra especie, digamos, su desarrollo. En el caso de un embalse oligotrófico, es decir, el equilibrio de la cadena trófica, hay disponibilidad para muchas especies, existe baja productividad, poca materia orgánica, alta concentración de oxígeno en el fondo, en el hipolimnio, baja liberación de nutrientes, baja floración algal. Es un ambiente en equilibrio, un ambiente sano. Bueno, ¿cómo se soluciona? Y bueno, existen diferentes alternativas. Acá hay mucho desarrollo tecnológico dando vuelta y algunas propuestas muy novedosas. La principal causa es la carga de contaminantes, la carga de efluentes cloacales, que es de donde provienen la materia orgánica. Entonces, regular el vuelco es el primer paso a buscar, a perseguir. Si yo corto la causa, voy a solucionar el problema. Entonces, para eso existen tratamientos de líquidos cloacales previo a los vuelcos, que debería ser obligatorio, digamos, ¿no? Luego existen formas de descontaminar el curso de agua, el volumen, con distintas soluciones que vamos a ver más adelante. Otras soluciones no estructurales, por ejemplo, que es muy importante, realizar campañas de difusión, campañas de educación, ¿no? Para que la población entienda que es parte del problema, ¿no?
Otra solución no estructural tiene que ver con monitorear la calidad del recurso, con ensayos, con testeos permanentes del estado trófico, ¿no? Luego el manejo ambiental, digamos, conocer el sistema, ¿no? Tener herramientas de predicción que permitan establecer cómo se mueve, esto es muy interesante, cómo se mueve esta floración algal. eh, si el cuerpo de agua es muy grande, ¿no? Mientras más grande sea, menos probabilidad de que ocurran estos efectos, porque existe un gran volumen que, que va a disolver estos problemas, digamos, ¿entienden? Pero en cuerpos medianos a pequeños, una buena estrategia es anticiparse a los efectos, digamos, y desarrollos de una floración algal. Por ejemplo, si la obra de toma está en un determinado punto del embalse y la floración algal se detectó en otra zona, y bueno, estudiar, eh, digamos, esa pluma de algas, esa floración algal, cómo se mueve y qué tanto va a llegar a afectar a la obra de toma, me da una idea de qué tan rápido tengo que solucionar la problemática. Eh, Imagínense que eh, hay soluciones disparatadas como recolectar las algas, quemarlas. Si yo dispongo de un hidrocarburo que va a flotar y lo prendo fuego, de alguna manera puedo hacer algún saneamiento. Eh, Existen otras soluciones poco más tecnológicas, por ejemplo, oxigenar el agua. ¿Mm? Si yo con un sistemita automático, tipo robot, con una lanchita que recorra todo la superficie del agua y levante el agua con un chorro, este, y caiga ese chorro en el agua, ese splash que se da va a generar incorporación de oxígeno en esa agua que levantó. Y eso va a permitir, digamos, de a poco ir rompiendo esa fotosíntesis que se genera y oxigenando el agua. ¿Mm? Entonces son oxigenadores. Estos oxigenadores también se prevén eh, fijos. ¿Mm? Los fijos se tienen que modelar. eh, los difusores son tubos que entran al cuerpo lacustre a una determinada profundidad e inyectan oxígeno. Ese oxígeno, de alguna manera, va a ir limpiando la floración algal. El tema es que se debe modelar numéricamente esto con modelos tridimensionales. Acá hay una complejidad hidráulica muy interesante, porque saber cómo funcionan estas termoclinas en un corte 2D me da una idea, pero existe el viento que hace que exista otro vector, digamos, de análisis, entonces se transforma en un esquema tridimensional a resolver. Yo lo que tengo que saber es cómo se mueve una partícula en el cuerpo de agua para poder ver la mejor manera de solucionar, la mejor manera de inyectar agua para que esa inyección de oxígeno, no agua, oxígeno, recorra todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde está la tecnología, digamos, en poder predecir, anticipar flujos, eh, y con estos difusores se podría mejorar. Esto otro del robotito que digo que pasea por todo el cuerpo levantando el agua, me pareció en algún momento que lo leí, lo investigué, bastante interesante. No sé qué tan eficiente sea, digamos, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los efectos de los embalses hacia aguas abajo y aguas arriba, digamos?
Existen diversos problemas, diría, de ejecutar una obra que cambia, digamos, un curso, ¿no? Digamos, un río tiene un régimen natural, ¿no? A través de un hidrograma, representado su régimen a través de un hidrograma, me da una idea de cómo se comporta el río a lo largo de un año representativo, ¿no? Un año medio. Al incorporar una presa transversalmente a ese río, van a cambiar las condiciones, ¿no? Eso es uno de los grandes impactos ambientales que tienen las presas, porque en primera instancia me genera un volumen ahí que lo que primero hace es retener los sedimentos, ¿no? Un efecto geomorfológico. Podríamos dividir estos efectos en la parte hidrológica, la parte biológica y la parte geomorfológica. La parte hidrológica es ya cambiar el régimen, ¿no? Estoy regulando el río. Regular el río, en primera instancia, parece lo ideal a realizar, ¿no? Estoy regulando la oferta, estoy controlando la oferta natural a un ajuste hacia mi demanda. Mi demanda va a ser poblacional, industrial, todos estos usos que vimos, consultivos y no consultivos, y va a tener una forma temporal, ¿no? Esa demanda, ¿no? Y si yo pongo la presa es porque quiero ajustar la oferta que no se condice con mi demanda, es decir, cuando viene el caudal pico natural, generalmente no tengo la máxima demanda, entonces no me amoldo la demanda a la oferta, es al revés siempre, amoldo la oferta a la demanda. Bueno, en ese caso el efecto hidrológico es alterar el régimen natural, ¿no? Cambio a un régimen controlado, un régimen no natural, ¿no? El efecto principal geomorfológico tiene que ver con los sedimentos. Al incorporar un volumen, un cuerpo de agua en un curso, en un río, lo que altero es la velocidad. Entonces, al ingresar al cuerpo de agua, va a existir un gradiente, un cambio de gradiente muy grande, ¿no? El río puede venir con una pendiente del 3, 5, 10%, en zonas de montaña. En zonas planas va a venir con mucho menos pendiente y se va a encontrar con una pendiente cero, una pendiente plana, en el cual empiezan a sedimentar los sólidos en función de su diámetro, los más gruesos primero y los más finos pueden llegar inclusive al paredón. Entonces existe ese secuestro y ese acarreo de sedimentos. El acarreo de sedimentos tiene que ver con cómo se mueven estos sedimentos dentro del cuerpo de agua. Es un tema muy interesante de modelar numéricamente para predecir o anticiparse a este volumen perdido que se va a tener en el cuerpo de agua, porque estos sedimentos van a ir restando volumen al agua disponible, ¿no? El efecto geomorfológico o hidrológico también tiene que ver con la laminación de avenidas. Es uno de los objetivos del desarrollo multipropósito. Yo tengo que regular ese pico de crecida. Aguas abajo de la presa, al haber un cambio en el caudal sólido, yo estoy secuestrando todo el caudal sólido casi, hay un efecto que se llama agua clara. El efecto agua clara, aguas abajo de la presa, es justamente este desbalance. Al no tener caudal sólido el agua, y es un agua transparente, previo al embalse Potrerillos en el año 2000, 2002, estábamos acostumbrados, por ejemplo, en la planta de potabilización, a recibir agua de color chocolate todo el año. Chocolate porque traía sedimentos, agua que va con sedimentos en suspensión y acarreo de fondo, y partículas de todos los tamaños hacen el color del agua. Y después de la presa, y de la ejecución de la presa, empieza a transitar por el río agua transparente. Y en primera instancia nos parece bien eso, nos parece
cómodo, porque la potabilización va a requerir mucho menos trabajo, van a haber casi nada de sólidos, los más finos pueden llegar a pasar por los descargadores de fondo, o por las turbinas, pero es mínima la decantación o la floculación que hay que hacer. Entonces, en primera instancia parece bueno esto de retener los sedimentos, pero genera problemas porque este desequilibrio del caudal sólido, hay una relación entre el caudal sólido y el caudal líquido que hay que mantener, porque el río es un sistema de un fluido bifásico, agua y sedimento. Si existe una alteración de ese equilibrio, y bueno, va a empezar a producir socavaciones, va a empezar a tomar del camino el material que le está faltando. Entonces, el agua, el efecto de agua clara es un poder erosivo muy grande que tiene el agua, aguas abajo del embalse. Entonces empieza a incidir el cauce. Incidir es una incisión, empieza a erosionar, a socavar tanto el fondo como los laterales, para poder ir llevando, ir transportando de nuevo ese sedimento que antes tenía. Entonces se producen estos desbalances, estas erosiones. Hay otro tema que es un cambio en la pendiente. El cambio de la pendiente también genera un punto basal, es decir, a partir del cual la erosión se maneja. Vamos a ver más adelante el concepto de cárcava, y ahí me van a terminar de entender, pero básicamente la geomorfología, que es la ciencia que estudia estos fenómenos, la hidráulica fluvial, explica cómo a partir de dónde empieza a erosionarse y cómo empieza a cambiar la pendiente de fondo del tramo aguas abajo en función del desbalance de sedimentos, ¿no? Entonces la hidráulica fluvial estudia ese transporte de sedimento a lo largo del río y cómo incide su pendiente de equilibrio. Existe una pendiente de energía que hace que no se produzcan erosiones, ¿no? Si se altera por falta de caudal sólido, empieza a acompañar, a compensar la dinámica, cambiando la pendiente. Y ese cambio de pendiente es producto de la incisión. Bien, y en términos biológicos, existe en los ríos una zona de transición entre lo seco y la zona con agua, en la que se desarrollan distintas especies, ¿no? Ahí hay un nicho ecológico que se forma, porque en el contacto del agua y la tierra, digamos, los bordes del río, se forma un ecotono, ¿no? Entre la transición de húmedo y seco, se forma un ecotono donde las especies se desarrollan, tanto vegetales como animales. Esa zona se denomina riparia, y viene de la palabra ribera. Entonces la zona riparia, existe vegetación riparia que, que cumple distintas funciones. Una de las funciones es el secuestro de sedimentos, es decir, retiene sedimentos. Las raíces que están en parte en la tierra y parte hacia el agua, digamos, hacia el cauce, hacen que fije el suelo. Entonces, eh, impide la erosión lateral, por ejemplo, porque ese costado del cauce va a estar protegido, va a estar anclado por las especies vegetales, por arbustos o cortaderales o distintas especies que conviven casi en el agua. Esas especies vegetales van a dar sombra, ¿no? A medida que se van agrandando en altura, van a proyectar sombra sobre el agua, y esa sombra va a dar, digamos, una estratificación. Bueno, no hay estratificación en el curso del río por la velocidad, hay una oxigenación permanente, pero sí va a dar sombra y va a bajar la temperatura. Entonces, ese cambio de temperatura hace que funcione como resguardo para los peces, por ejemplo, o para los cangrejos.
Entonces, si yo no tengo esa cobertura vegetal, digamos, no va a estar ese nicho para los peces, por ejemplo. Y, y hay una cadena virtuosa de efectos si se dan las condiciones riparias, digamos, ¿no? La vegetación riparia, que tiene efectos de mantener la erosión, de evitar la erosión, de que no aparezcan especies, digamos, no nativas, digamos, que generen una pérdida de un eslabón de la cadena trófica. Por ejemplo, una introducción de rosa mosqueta en zonas de cauces va a hacer que la rosa mosqueta se, digamos, se libere, muy similar a la condición de la floración algal, digamos, va a crear un nicho, ya sea produciendo una resina tóxica que va a caer en el suelo y va a impedir que se genere la cobertura herbácea, y esa cobertura herbácea va a hacer que no aparezca el, el- un bichito, digamos, un coleóptero o un escarabajo que necesitaba esa cobertura vegetal. Entonces, no está ese escarabajo, y ese escarabajo era comido por un hurón, y ese hurón hacía huecos, y en esos huecos entraba, y así, una cadena de efectos que hacen que las otras especies dejen de existir. Entonces empiezan a aparecer una cubierta de vegetación externa que ya rompe esa idea de zona riparia. Con el embalse y estas erosiones que produce, se rompe esta vegetación riparia. Empiezan a- a dejar de existir. ¿Por qué? Porque el agua, al ir sin sedimento, va a empezar a necesitar sedimentos de los costados y del fondo, y va a dejar en desnudo las raíces, y en definitiva van a desaparecer esta vegetación. Y ahí arranca, digamos, toda esa problemática. Entonces, ¿qué tipo de problemas existen por los sedimentos ya dentro de la presa, digamos, ¿no? Dentro de podemos separar dos problemas, digamos, impactos en la generación de energía, digamos, en la casa de máquinas, donde están las turbinas, y impactos en el embalse mismo, digamos, en el cuerpo de agua embalsada. Dentro de las primeras, digamos, pueden existir, dentro del cuerpo de la presa, pueden existir erosiones en compuertas. Si yo tengo un embalse muy atarquinado, la palabra atarquinamiento es un embalse con mucha sedimentación de fondo. Si yo tengo un embalse con mucho sedimento cerca del paredón, en el paredón van a estar las compuertas, o cercanas al paredón van a estar las compuertas de fondo, por ejemplo. Estas compuertas de fondo corren el peligro de quedar atrapadas por el sedimento. Entonces, y puede haber problemas de erosión. Si yo logro hacer una apertura de compuertas estancadas, lo primero que van a extraer son estos sedimentos gruesos. Entonces, puede existir un fenómeno de erosión ahí en compuerta. Otro fenómeno negativo es la erosión en turbinas. Si la obra de captación, la obra de toma para el turbinado, se encuentra a una cota, digamos, donde empiecen a afectarse por el ingreso de sedimentos, bueno, voy a tener problemas de abrasión en los álabes de las turbinas, por ejemplo. Vamos a ver fotos enseguida. Otro problema podrían llegar a ser la obstrucción de sistemas de enfriamiento. Acá vemos, por ejemplo, algunos problemas de abrasión. Acá tenemos una turbina tipo Pelton, que son con estas cazoletas. En la materia electiva centrales y máquinas hidráulicas van a poder entender bien el funcionamiento de estas turbinas, pero básicamente son impulsadas a través de un chorro,
con unas válvulas, acá viene el ingreso del agua, eh, con unas válvulas que emiten un chorro a alta presión, un chorro pequeño, poco caudal, pero gran presión. Son este tipo de turbinas ideales para cuando existen saltos de agua muy grandes y pequeños caudales. Por ejemplo, esta tiene una carga de 800 metros. Imagínense tomar el agua a 800 metros, conducirla por un caño y ese caño terminar en una válvula esférica y entrar a impulsar las cazuelas estas de la turbina con una presión de 800 metros de carga. Eh, entonces empiezan si ese chorro viene con sedimentos, hay una abrasión importantísima, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la aguja de esta válvula que produce el chorro, una aguja sana. Este es un deflector que hace partir el chorro en dos, digamos. Ahí están las agujas sanas y vamos a ver efectos ahí de desbaste, ¿no? Grietas de abrasión. Luego de 10.000 horas de uso, ya empieza a presentarse patrones de desgaste en el acero, ¿no? Esto es acero. Y fíjense, luego de más de 24 horas, menos de 24 horas, cómo se come la erosión, el metal. Fíjense que esto es nuevamente la misma aguja, ya con más horas y procesada con arena. Fíjense que si entra arena a la turbina es lo peor que puede pasar, ¿no? Y en función del tipo de geología que tenga la cuenca, esta arena va a ser más silicia o menos silicia, más dura o menos dura, y ahí es donde se dan los estudios petrológicos o mineralógicos. Son muy importantes en el estudio previo de las cuencas porque me van a dar una idea de la caracterización de los sedimentos que van a retener y los sedimentos que pueden llegar a pasar por los distintos órganos electromecánicos. Por ejemplo, acá tenemos una válvula esférica, la cual también puede llegar a producir estos fenómenos de erosión en la paleta, ¿no? ¿Qué influye en esta tasa de abrasión, en este problema de erosivo, ¿no? O abrasivo? Influye esto de la geología que les digo, la dureza, se mide en una escala que se llama Mohs, lo hemos visto en los primeros años de la carrera. Esta dureza, por ejemplo, del acero es del orden de los 5, 4,7, y fíjense la dureza del cuarzo, o de la sílice, 7, ¿no? Entonces es mucho más duro la arena que el acero, entonces lo rompe por abrasión. Existen factores que no se pueden controlar, ¿no? Como la geología, la mineralogía, esto que les digo. No puedo controlar la carga hidráulica porque ya está fijada, digamos, no puedo cambiarla. Entonces es importante pensarla antes, digamos, del problema. Y tampoco puedo, digamos, controlar la cantidad de carga que tengo del mineral, la cantidad de sedimento, la concentración y el tamaño que transporta del río, porque está en una condición natural ese transporte, entonces no lo puedo alterar de alguna manera. Sí lo podría controlar, por ejemplo, con otra presa. Si yo retengo sedimentos más arriba, esa es una de las soluciones más generales que se da, estoy llevando el problema cada vez más arriba, digamos, ¿no? Esto es la contra del drenaje pluvial, por ejemplo. El concepto sanitarista de drenar hacia aguas abajo con obras de canalizaciones hace que el problema vaya hacia abajo, ¿m? Y que lo arregle el que está en la cuenca baja. Acá el problema sería al revés. La solución sería al revés. Retener cada vez más arriba para que el problema esté más arriba, digamos. Y, por ejemplo, puedo controlar cómo captar el agua, la boca toma, digamos, la obra de toma para que se turbine. Puedo optimizar su diseño para que no entren estos sedimentos, de alguna manera abocinar las entradas. Hay técnicas de rejas, de presedimentadores para eso, justamente evitar o minimizar el tamaño de sedimento que ingrese.
Puedo reforzar la dureza de las turbinas, puedo revestirlas para hacerlas menos abrasivas, con mayor dureza, digamos. O lo que más se hace en realidad es esta última parte, diseñar la turbina y sus componentes, por ejemplo, que tenga álabes móviles para poder, digamos, de alguna manera regular el caudal y la presión que está ejerciendo sobre el álabe o sobre la turbina. Luego están los impactos en el cuerpo de embalsado, que tienen que ver con la pérdida de un volumen disponible, esto que les digo, el volumen muerto, es el volumen que está sedimentado y no se mueve del cuerpo de agua. Existe un sedimento que llega hasta el pie de aguas, del espaldón aguas arriba, y puede llegar a ser captado por la obra de toma. Esta es parte de la gestión de operación de embalses, el desarenado, digamos, la apertura de compuertas de fondo para justamente ir limpiando, ir vaciando esta sedimentación que llega a pie de presa. Por ejemplo, el embalse Potrerillos lo hace con cierta frecuencia, con cierta regularidad, abre compuertas, es una muy buena práctica abrir permanentemente las compuertas para que no se trabe. Si se traba por sedimento, la compuerta de fondo, es muy difícil solucionar la problemática porque tienen que inclusive bajar con buzos para poder sanear de alguna manera eso. Digamos, es muy riesgoso y es muy difícil de poder desembancar una compuerta de fondo si está trabada. Entonces, una operación periódica de apertura de compuertas es muy sano, digamos, para la presa. Está el problema de que esté mal o que los cálculos de movimiento de sedimentos de fondo no hayan sido adecuados y sedimente de forma distinta a la que se previó. Esto pasa, por ejemplo, en Carrizal. Carrizal perdió casi el 35-40% de su volumen útil por estos sedimentos. Una de las soluciones fue ampliar la cota de vertedero para poder dar más capacidad de embalse. Digamos, en vez de sacar sedimentos del fondo, lo que se hizo fue ampliar digamos, la parte superior. Entonces, le dio un respiro, es una solución. En este caso se pudo lograr, en algunos casos no, porque va a estar condicionado a la capacidad del vertedero. Digamos, yo no puedo hacer crecer un embalse porque el vertedero tiene una capacidad máxima. En el caso de Carrizal, al estar el vertedero sobredimensionado, nosotros participamos en el cálculo de la crecida máxima probable y fue menor a la que realmente se usó en el diseño de la presa, y bueno, entonces daba una holgura al canal del vertedero que permitía aumentar el labio del vertedero 1,5 metros, y ese 1,5 metros por todo el perímetro del lago, por todo el perilago, da un volumen interesante. Y eso fue lo que finalmente se realizó. En el caso de Carrizal, como les digo, la sedimentación se produjo en el centro, en el medio del curso, digamos. ¿Cómo se mide la sedimentación? A través de batimetrías. Las batimetrías es una topografía de un cuerpo de agua, ya sea un río o un volumen embalsado. Y se mide con distintos métodos, uno de los cuales es a través de un sonar, un radar, que emite un pulso, que puede ser también láser, emite un pulso y rebota al receptor y me da una idea de la profundidad. Si yo tengo el X y Z del bote, del emisor de la onda, le descuento la profundidad y tengo la cota del fondo. Si yo tengo una nube de puntos de esa cota de fondo, puedo hacer una topografía del fondo, a qué profundidad está el fondo. Y si la comparo
curvas originales del terreno sin agua, el cauce natural, el valle natural, previo al llenado del embalse. Si hago esa resta, voy a obtener el volumen que está embalsado. Son tareas muy interesantes, se hacen con cierta frecuencia en algunos embalses, no en todos, pero se trata de ir conociendo dónde está embalsando, cómo está sedimentando. Entonces, existe una zona que no se puede acceder, que es el medio del embalse, porque no puedo dragar. Existen técnicas de dragado, pero ahí donde están las mayores profundidades, entonces es más difícil. En cambio, si sedimenta en la cola, eh, van a sedimentar los granos más gruesos, quizá ahí pueda llegar a hacer obras, sacar el sedimento de alguna manera, con máquinas para dar eh, más capacidad de sedimentación. Pero los volúmenes que hay en la cola son mucho menores. Si ustedes prestan atención en el dique Potrerillos, en el embalse Potrerillos, cuando están llegando a la villa Potrerillos y miran el río, van a ver la transición de colores, digamos, del caudal natural al embalse, cómo entran estos sedimentos, van a ver la pluma de sedimentos, cómo ingresa al cuerpo de agua, y, y en casos de sequías, cuando baja, o en diferentes partes del año donde está bajo el nivel, van a ver las alturas que tienen estos sedimentos, ¿no? Y yo calculo que ya deben andar arriba de los 7, 8 metros. Eh, y bueno, entonces eso se podría llegar a sanear de alguna manera con máquinas, correr esos sedimentos. El tema es disponerlos, dónde ponerlos, qué hacer con esos sedimentos. Otras técnicas de refulado o de dragado hacen posible la construcción de costaneras. Muy interesante esa solución. Y bueno, hay alguna manera ya le estoy adelantando algunas soluciones, ¿no? Otro problema, aparte de la pérdida de la capacidad, es esto de las obras de toma, que queden atarquinadas, que queden atoradas. Problemas de abrasión también, o de o problemas en los conductos. Acá vemos un embalse. ¿Me están escuchando bien? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí. Acá vemos un embalse en Venezuela, y ustedes me dicen, ¿dónde está el embalse? Y bueno, acá se ve el coronamiento. Esta línea que estamos viendo acá es el coronamiento. Y acá estaba el embalse. Y luego de 14 años de operación de este embalse se colmató. Esto se atarquinó. Esto es un embalse atarquinado, completamente. Entonces acá ya no se puede hacer más nada. Bien. Bueno, esto ya se los dije. La tasa de sedimentación, esto es un valor importantísimo en el diseño de la presa. Esta tasa de sedimentación va a estar dada en función del caudal sólido que yo pueda disponer. Es decir, yo necesito medir el río, tanto en caudal líquido como el caudal sólido, para poder entender la tasa de producción y de transporte de sedimento, y después de eso intuir cómo se va a sedimentar, digamos, ¿no? Entonces, generalmente estas tasas no se miden, las cargas de sedimento, no tengo registros grandes como para hacer estadística de caudales sólidos, y generalmente se infieren de otras zonas de similares características, y por ahí hay mucha diferencia. Acá están los instrumentos para medir el fondo del embalse a través de estudios batimétricos. Acá vemos una ecosonda, de las más actuales. Generalmente funcionan con sistemas GPS vinculados, el cual uno es rover y otro es fijo, es decir, uno se mueve y otro está en un punto fijo para darle coordenadas al otro que se está moviendo. Se instalan estas antenas en la lancha, en la barcaza, y esta ecosonda lo que hace es medir el fondo y establecer una altura, una profundidad.
y después integrando esos dos datos, el X y Z del GPS y la profundidad de la ecosonda, genero, acá por ejemplo vemos los caminitos que hizo la lancha y en los distintos días, acá está un día, 2, 3, 4, 5, 6 días, en 6 días se midió todo el embalse Carrizal, esto es el Carrizal. Y después hizo unos perfiles así transversales también, longitudinales, y en cada uno de estos puntitos hay una cota y hay un XY. Con estos datos, aparte de construir pensé que tenía una imagen de las curvas de nivel, de fondo, un 3D de esto, pero lo que me interesa de mí es construir esta curva cota-volumen. Cota en ordenadas, volumen en abscisas. Y acá estamos viendo distintos años. Por ejemplo, la curva original de diseño es la inferior, la que tiene mayor volumen, a la misma cota de coronamiento, por ejemplo, el máximo nivel de operación, el NAME, o el de operación extraordinaria, tengo distintos caudales, ¿no? Acá está la reducción. Por ejemplo, para la cota 786, 85 y medio, originalmente en el año 71, este embalse tenía 390, casi 400 hectómetros cúbicos. A medida que fueron haciendo estudios, pasando los años, 91, 2006, 2013, el último que tengo, tenemos 275 hectómetros cúbicos, 200, hay una reducción importante ahí del 30%. Entonces, esta curva se va a ir corriendo hacia la izquierda en función del aumento de sedimento, el aumento de volumen sedimentado. Bien. Esto es lo que yo Profe, una consulta. Sí. Bien, les contaba antes verbalmente esto. Existen 3 zonas donde se depositan los sedimentos. Esto es lo que les decía que vean con atención cuando vayan a Potrerillo. Se ve esta cola y este delta de material arenoso o grueso. Cuando el nivel está bajo lo vemos muy bien y esto puede llegar a tener 10 metros, 7, 8 metros de altura. Una zona central, digamos que es de difícil resolución, donde está el problema principal en Carrizal, y estos sedimentos que llegan a pie, que generalmente son los más finos, se depositan y generan este volumen muerto. Si la obra de toma está acá abajo, ahí estoy en problema, ¿no? Ahí donde está la ingeniería para poder decidir esas alturas. Y las alturas, ya sea de coronamiento, de vertedero y de obra de fondo o descargador medio y obra de toma para el uso que se le quiera dar, dependen de esto, ¿no? De este análisis. Acá vemos algunos efectos, algunos impactos en la sociedad. Por ejemplo, esto fue en el año 2013, con una de las primeras aperturas de compuertas del dique del embalse Potrerillos, luego de un atasco de una de las compuertas, digamos, que no subía. Lograron, digamos, abrir compuertas y empezó a bajar agua turbia. Esa agua con mucho sedimento entró a las plantas de potabilización de Luján y finalmente no pudieron potabilizar, no pudieron sedimentar esa gran carga de sedimento y finalmente entró al sistema domiciliario y uno abría la canilla y salía chocolate, ¿no? Y esto es un problema de gestión. Esto es un problema de gestión integrada, falta de gestión. ¿Por qué? Porque hubo una desarticulación institucional. Es decir, el operador de la planta de potabilización no estaba al tanto de la apertura de compuertas y no pudo evitar que ingresara ese volumen de sedimentos y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, acá con una solución no estructural se erradica este problema, digamos. No debería haber este problema nunca más. Después tenemos problemas de este cambio de energía y de la búsqueda de la pendiente de equilibrio aguas abajo de una presa, genera estos problemas de erosión, ¿no? Acá tenemos las pilas de un puente
aguas abajo de una presa que están sometidas a una erosión. ¿Por qué? Porque está bajando el nivel de fondo, está cambiando el nivel natural de ese río. El río se está acomodando geomorfológicamente a un nuevo régimen. Esta es la alteración fluvial que produce el, el embalse, la presa. Y si no tengo erosión de fondo, voy a tener erosión lateral. Muchas veces se piensa que el agua llega hasta acá. Acá vemos una casa que está totalmente colapsada y a punto de irse, y vemos este tipo de paredones, ¿no? Cuando ustedes vayan al río Mendoza, presten atención a esas barrancas que hay tan verticales, eh, y la primera, digamos, la primera impresión, cuando uno ve un cauce de este tipo, es pensar que el agua llega hasta acá arriba, digamos, que esto es producto de que el agua o de una tormenta generó esto, ¿no? Y en realidad es muy lejos de la realidad, porque estas erosiones se producen en forma de fondo y en forma lateral, digamos, la erosión está acá abajo y va comiendo de a poco eh, un pedacito, y esta estructura empieza a caer de forma vertical, digamos, ¿no? Eh, entonces se generan estas paredes que dan la impresión de que el agua llegó en algún momento hasta ahí y se llevó todo y no. Es un problema, Profe, sí. ¿cómo se nota justo? Entonces, hay que conocer la hidráulica fluvial, la geomorfología, entender este desequilibrio. Los sedimentos son transportados generalmente en las crecidas, eh, antrópicas o naturales. Una crecida antrópica es una descarga de vertedero, por ejemplo, una descarga de fondo. Una operación de embalse que levante las compuertas en Valle Grande, por ejemplo. Levanto las compuertas y salen 600 metros cúbicos por segundo. La levanto a la mitad y salen 300 metros cúbicos por segundo. Cuando el río tiene 70, es una crecida, y es una crecida antrópica, por gestión de embalse. Entonces, uno de los objetivos principales del manejo de embalses es el control de estos sedimentos. Acá hay una gráfica en inglés, se entiende bastante, donde proponen distintas técnicas de gestión de sedimentos. Por ejemplo, para reducir la carga de sedimentos, aguas arriba, yo puedo hacer unas obras de control de erosión. Por ejemplo, una forestación de la cuenca superior me va a dar una menor carga de sedimentos disponibles en el curso de agua superior. Puedo generar pasturas, granjas, o construir otras presas. ¿Ven? Acá está la típica solución, es construir otra presa que me mejore las condiciones del agua abajo. Otra es atrapar sedimentos, puede ser en línea, con estructuras en línea, o estructuras o medidas no estructurales. Y acá puedo atrapar sedimentos con inclusive trampas de sedimentos que se llaman, o derivaciones, o sí, son derivaciones para que cambie el nivel de pendiente y sedimente ahí y después siga curso. Lo otro que puedo hacer es reducir la sedimentación a través de un bypass, ¿sí? Donde hago atravesar el agua primero por un reservorio para que después entre. Esto se da, por ejemplo, en Neuquén, en el agua abajo de Portezuelo. Hay una laguna, un lago natural, no me acuerdo el nombre ahora, en el cual en una condición de crecida se activa este bypass y primero pasa por ese volumen, esa depresión natural, y después continúa por el curso. Entonces ahí se sedimentan gran parte de la carga de sedimento. Otra forma es hacerlos pasar eh, con un control de, de descarga, que es lo que se hace también.
Y después otra solución es remover sedimentos una vez depositados. Esta sería la más costosa. Sería, por ejemplo, dragar el fondo a través de una dragalina, a través de un sifonado. Puedo excavar el fondo, esto que les decía yo, de entrar con máquinas en la cola del embalse, por ejemplo. También otra técnica es vaciar el embalse y meter máquinas para poder sacar el material. Esto se ha hecho en algunos embalses chicos. Otra es una excavación hidráulica a través de un flashing. Este es la apertura de compuertas. Una rápida apertura de compuertas, una limpieza, se produce así. Una gran llamada hidráulica a través de los descargadores de fondo produce un atrape de estos sedimentos. Estos otros no los conozco: erosión por presión y redistribución de los sedimentos. Existen ahí unas técnicas también de redistribución de sedimentos a través de flujos jets, digamos, entender cómo es el flujo de los sedimentos, digamos. Y acá vamos a ver un poco de cárcavas, con esto hacemos un corte. Una cárcava es un proceso erosivo, de erosión retrocedente o retrógrada, que hace, es una manifestación de estos problemas, digamos, ¿no? Y en algunas zonas es muy grave porque llega a generar, digamos, cortes de varios metros, inclusive decenas de metros, ¿no? Y básicamente es nuevamente un desequilibrio del nivel de energía, digamos, ¿no? De esta pendiente de equilibrio. Hay una dinámica entre la pendiente, la cantidad de agua y la cobertura, digamos, qué tan retenido está el suelo. Y es como un conjunto de problemas todos juntos que llevan a esto. Incide la geología, porque los suelos más friables, más erodables, son más propensos a estas cárcavas. Generalmente estos suelos aluvionales o aluviales carecen de una estructura orgánica que hagan que tenga un perfil edafológico con más sustento. Esto lo vamos a ver en la unidad siguiente, un poco la descripción de un perfil. Acá vemos un perfil sin horizontes. Recuerden esta palabra cuando veamos en el capítulo siguiente. Ven que es toda una tonalidad igual, no veo ninguna capa. Es claro. Entonces esto probablemente es un aridisol que no tiene contenido orgánico. Fíjese que hay pequeñas profundidades radiculares que hacen que ante una incisión directa, un impacto directo de la lluvia, la energía cinética de una gota de agua es muy alta. Entonces, si hay un suelo desnudo que reciba el golpe directo de la gota, empieza a moverse, a removerse material, ¿no? Y el patrón de la cárcava es un efecto que avanza hacia aguas arriba, ¿no? Crece en sentido contrario al agua, por eso se dice retrocedente, ¿no? O retrógrada, porque avanza para atrás. El agua, esto es el fondo de un cauce, ¿no? Acá está el contacto con esta zona radicular, con esta zona de buena compacidad o buen suelo. Yo originalmente tengo la pendiente que va en ese sentido. Si existe un cambio, ya sea aguas arriba o aguas abajo, el problema en realidad es aguas arriba, ¿sí? El cambio que se da es aguas arriba. Genera que en vez de esta pendiente, la pendiente de equilibrio sea esta, o menor inclusive, porque esta todavía no se equilibró el sistema. El sistema se va a equilibrar cuando se conecten la pendiente de equilibrio con el punto basal, donde arranca el problema. Entonces, esta pendiente
está necesitando menor velocidad, menor capacidad de transporte. Entonces va a empezar a sacar material para bajarlo, sacarlo de ahí y que esa energía baje. Entonces, para bajar esa energía, empieza a sacar material y a transportarlo hacia agua abajo. Y el efecto que se produce del primer escalón que se da, imagínense esto al principio está totalmente en línea con esto, si ven el mouse. En el principio va a generarse una zona de más propensa a recibir erosión local por lluvia, que son las zonas más desnudas, digamos. El suelo más denudado va a empezar a perderse enseguida y van a producirse escalones. Y ese escalón cada vez se va a ir profundizando, va a arrancar acá abajo y va a ir comiendo para atrás, para atrás, para atrás, y esta pata va a ir creciendo, ¿no? Entonces ya no es un problema, y nunca fue un problema de caudal. Acá no incide el caudal. Lo que incide es el, el, el sedimento, digamos, la retención de sedimentos de agua arriba. Entonces, esta agua que está pasando por acá no tiene los sedimentos, necesita equilibrar esa carga y empieza a acomodarse de abajo para arriba. Acá vemos una dragalina, acá tenemos el paredón de la presa, el fondo original y los sedimentos. Entonces, estas dragalinas se disponen en barcazas y la idea es tomar, succionar con bomba el sedimento con agua y largarlas hacia aguas abajo o hacia los costados. Bien, vamos a hacer una pausa y